Bien, mis hermanos, pues primeramente quisiera pedir disculpas porque voy a estar hablando con un dulce en la boca para tratar de mitigar un poco los ataques de tos. Básicamente este video tiene dos propósitos. El primero, intentaré resolverlo lo más rápido posible. Algunos de ustedes ya me escribieron debido a la reacción de uno de los evangelizadores que se dio por aludido con mis dos últimos videos. Y muchos de ustedes, unos me decían que por qué no hablaba mejor con él en privado. Otros me sugerían que por qué no mejor mencioné su nombre tal cual ya. Y respondo así de manera breve. No mencioné su nombre porque en realidad estaba dedicando el video a varios, ¿verdad? Yo sé que el narcisismo tan marcado que tiene este hermano, pues es que hasta en las confrontaciones él cree que es el centro, ¿eh? Ahora sí que como se dice popularmente, es de los que hasta en los funerales quiere ser el muerto. Entonces, él cree que los dos videos fueron dedicados solamente a él, ¿verdad? Si hubiera sido así, no hubiera tenido problema en mencionar su nombre por una razón. Y con esto respondo a aquellos que me dicen que por qué no lo hablo en privado. Ante todo, les tengo que decir que tengo ya tiempo hablando en privado con él. Y siempre a raíz de esta actitud que él tiene de linchar mediáticamente a las personas, sacar ventaja con popularidad de esto, porque este tipo de cuestiones de linchar a una persona con nombre y apellido da viralidad a todos aquellos que andan buscando cuestiones de morbos o pleitos. Y sobre todo sabe que hay una gran posibilidad de que esa viralidad, dado que él está monetizando, pues le entre algo de dinerito, ¿eh? Entonces, yo en varios casos pues he ido en privado con él, pero curiosamente hace unos días que tuve mi última charla con él en privado, pues mi experiencia fue la de ver de un hombre que no sé qué está pasando por su vida, pero está de una manera ensimismado, de una manera tan cerrado, de una manera pues alimentando, les digo, este narcisismo tan radical que yo le dije que bueno, que aquí ya la dejaba, que ya no le daría ningún tipo de corrección. Y es que, hermanos, miren, eh, yo de hecho en la pastoral de cuerpo a cuerpo o de más contacto personal, trato más con personas que están fuera de la iglesia o con pecados muy graves o con vicios y todo esto. Y muchas veces ellos mismos también son así cerrados, cerrados, cerrados. Inclusive a veces a uno lo terminan bloqueando. Pero con ellos tengo bastante paciencia, precisamente ¿por qué? Porque el contexto de ellos es prácticamente pues de principiantes, vamos a llamarlo así. Pero ustedes me dirán de una persona que presume de años de evangelización, que presume de estar formado, que presume de ser modelo de católico, que presume de ser el único que dice verdades, ¿va? Pues imagínate, con ese currículum, después de meses, porque tengo meses hablando con él, eh, y ver que hasta hace unos días la actitud era cero, no estoy exagerando, cero apertura a poder reconocer algo que se equivoque. O sea, ya ni le digo que reconozca todo lo que se equivoca, y no le estoy diciendo de los últimos videos, de otros previos, ¿eh? Ya no les digo que pida perdón, eso es ya mucho decir, sino es que pareciera que ni siquiera en su cabeza entra la mínima posibilidad para que él piense de que pudiera estar equivocado. Parece que en su cabeza él mismo se ha convencido de que él no se puede equivocar. Por lo tanto, no puede reconocer ningún error o equivocación, mucho menos pedir perdón. Y si esto es en privado, imagínense en lo público. Verdaderamente yo, pues casi casi decía, hay ternuritas, aquellos que le exigían a él que se retractara. Razón de que no lo conocen.
Es más, déjenme hacer un paréntesis también. Muchos de estas personas se burlan de él, le hacen sátira, lo atacan. Yo de todo eso estoy en contra. Estoy en contra. Y tan estoy en contra que precisamente cuando no estaba de acuerdo con él en varias cosas, le he demostrado mi respeto al ir en privado con él. Y al tener verdaderamente paciencia, porque en realidad en el tramo que lo conocí, que hablábamos y todo eso, este hermano parece que, no sé si sea una herida emocional o una herida inclusive espiritual, pero está atorado en una situación que le impide ver sus defectos, que le impide ver sus errores, que le impide posiblemente hasta ver sus propios pecados y reconocerlos y dejarse corregir. Y al mismo tiempo le impide eso, pero parece que le activa una antena para así agarrarse de los pecados y errores de otros. Y no ir él, porque él si no lo hace, el no ir en privado, el no tener la paciencia que otros le hemos tenido, el si no tener la misericordia que otros le hemos tenido. Entonces, respondo rápido para aquellos que me dicen que por qué mejor no hablo personalmente con él. Ya creo que está respondida mi pregunta. ¿Por qué no mencioné su nombre? Porque el video no iba dirigido a él solamente, ¿verdad? De hecho, otros que detectaron las partecitas, evidentemente lo más fuerte sí iba dirigido a él, ¿verdad? Pero lo otro restante, otros se pusieron el saco. Inclusive les tengo que decir que uno de ellos, con mucha humildad, hizo algunas matizaciones, entendió el mensaje, ¿verdad? Entonces, no tendría problema en haber dicho su nombre, pero como estaba hablando en plural, los otros todavía así me merecen que les respete el anonimato. Ahora bien, ahora que estoy hablando de él, tampoco tendría que tener problema, ya no estoy hablando en plural, sino en singular. Podría decir su nombre y no tendría reparo en decirlo, pero no lo voy a decir tampoco en este video por una razón. Porque al ver la reacción de su video, que ustedes pueden detectar, en donde verdaderamente fue una reacción caprichosa, ensimismada, o sea, sin tomar en cuenta principios como el bien común, y tan ni tomarlo en cuenta que terminó haciendo lo que se llaman falacias de hombre de paja, es decir, presupuso ciertos argumentos que yo nunca he dicho, pero él se armó una cosa así y después eso lo atacó. Es decir, no atacó mis argumentos, atacó el mono que él se construyó y que vendió como si fueran mis argumentos. Porque el argumento principal que yo he denunciado es que, inclusive he dicho, que él tiene todo el derecho a decir que un tapaboca te activa el virus y todo eso, y si quieren no usarlo, lo que le respeto esa parte. Pero lo que yo, y de hecho lo repetí con insistencia en mis dos videos, es no se vale manipular las conciencias de las personas, especialmente las personas que lo siguen y que son más sencillas y que no tienen, vamos, un criterio tan desarrollado. ¿Y de qué manipulación me refiero? De esto que él les metió en la cabeza de que llevar el cubrebocas, lavarse las manos o usar desinfectante o usar hacer uso de la distancia social es en automático no tener discernimiento, es no tener sabiduría de Dios, es ser títere de Satanás, es ser títere del nuevo orden mundial. Curiosamente, analicen su video y eso se lo brincó. Y eso es lo principal de mi argumentación. ¿Por qué se lo brincó? Mira, él no es tonto. Él mismo sabe que no hay forma en donde pueda respaldar esas afirmaciones y comprobar que quien usa esto es títere de Satanás. No hay forma de que lo pueda comprobar. Con objetividad, con seriedad, con argumentos serios, no puede hacerlo. Y como les digo, que no sé si estará pasando algo, pero hoy más que nunca está cerrado, está ensimismado. El haber querido responder a esto le tendría que haber llevado a reconocer que se equivocó.
pero como no tiene la humildad necesaria para reconocer ni en privado, mucho menos en público, cuando se equivoca, mucho menos pedir perdón, pues imagínense, no iba a tocar la temática, ¿verdad? Entonces, no voy a decir el nombre, porque evidentemente, al ver su video, él lo que quiere es engancharse en una cuestión personal. Y aunque él no lo crea, aunque su narcisismo lo ciegue ante esto, le vuelvo a repetir, no es nada personal. Que si hubiera sido personal, no hubiera tenido ese trato que te he tenido en lo privado. Que si fuera verdaderamente algo personal, hubiera ya sacado cosas que son graves de cómo tú te has manejado en la evangelización. Y que yo sé que por algún lado sabes que a mí ya me han llegado las pruebas y la información de cosas graves, de cómo tú te manejas, sobre todo con cuestiones del dinero. Entonces, si quisiera fregarte, ¿qué me cuesta hablar de esto? Entonces, él por su actitud, por sus frases en el video, quiere llevarlo al terreno personal. Pero yo no tengo nada personal contra él. Por eso, ni siquiera hoy que estoy hablando de una persona, ahora sí, nada más de él, me voy a enganchar. Porque me preocupa más aquellos que están afectados por esas afirmaciones, por esa manipulación que él está haciendo y que no es capaz de reconocer que se está equivocando. No voy a entrar en ese juego. Prefiero gastar ese tiempo en los pequeños que él está afectando. Ahora bien, me gustaría rapidito pedirles que lean una carta que el cardenal Sara, que es el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que escribió en agosto de este año de 2020. Y si este video lo está viendo este hermano, que seguramente que sí, mira, tú admiras tanto al cardenal Sara, tanto como yo. ¿Será que este cardenal puede tener un poco de autoridad para ablandarte tu cerrazón y tu necedad? ¿Tu soberbia y tu narcisismo? No sé. No sé si tenga si sea el único que en realidad te pueda meter a ti en cintura, ¿no? Te pueda bajar un poquito de ese pedestal en el que te has subido, ¿no? Probablemente no, tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera por el video que hiciste, inclusive atacaste a personas de los cuales te preciabas de ser amigo. Y evidentemente no estoy hablando de mí, ¿no? Entonces, parece que todo el que te da la contra se vuelve en automático. Tú le pones en automático el sticker en la cabeza de decir enemigo equivocado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tú eres el que está en lo cierto, el perfecto, el que no se equivoca. Entonces probablemente después de escuchar esto, le vas a poner el sticker al cardenal Sara, que tanto presumes y tanto alabas, le vas a poner el sticker de enemigo. Y le vas a decir, creía que era un buen cardenal, pero ahora es un lobo disfrazado de oveja. Pero sé que a algunas personas sí les servirá. La carta es algo larga, son 6 cuartillas. Voy a resumir básicamente y después leer unas palabras textuales que son las que precisamente tendría que escuchar este hermano. Este hermano y todas las personas que se están yendo a los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Por un lado tenemos a los ingenuos. A los ingenuos e inclusive un tanto cobardes. Que se tapan los ojos y parece que no está nada mal, que todo está correcto. Que confían completamente en los gobiernos, que completamente en la ciencia, completamente en las autoridades de la iglesia, completamente en todo, básicamente. No se quieren meter en problemas. Son los típicos de ¿para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente, ¿va? Punto. Es un extremo que hace mucho daño, evidentemente, ¿va? Es una ingenuidad, y generalmente por cobardía. Pero está el otro extremo, que es esta tendencia conspiranoica, que también es igual de cobarde, pero se pinta, se vende con bravuconería, y muy en especial con este hermano, ¿eh? Entonces,
Cuando tú lees esta carta del cardenal Sara, ves que no se reclina en ninguno de los extremos. Hay afirmaciones aquí claves, por ejemplo, empieza a decir que no podemos reducir los sacramentos a cuestiones virtuales, que ya llega el tiempo en donde se tiene que dar los pasos. Es una carta que está escrita a los presidentes de las conferencias episcopales, está diciendo a los obispos de todo el mundo, les está dando lecciones aquí el cardenal Sara, pero no se las da bravuconeando, no se las da escupiendo sobre ellos. Les habla con firmeza, les dice, no se amedrenten y no permitan que la ley se meta más allá de donde le toca. Los estados y las leyes no tienen la potestad para modificar cuestiones litúrgicas, por ejemplo. Es firme, no es un ingenuo, es firme, sabe que hay cosas medias chuecas o muy chuecas en los gobiernos, en los estados y en todo esto que están sacando ventaja de la pandemia. Pero tampoco se va al otro extremo conspiranoico, de ver el diablo por abajo de todo lo que está pasando y creando un ambiente de pánico. Miren lo que dice aquí, casi al final de la carta, dice, un principio seguro para no equivocarse es la obediencia. Repito, recalco, subrayo. El cardenal Sara, un principio seguro para no equivocarse es la obediencia. Obediencia a las normas de la iglesia. Obediencia a los obispos. En tiempos de dificultad, pensamos, por ejemplo, en las guerras, las pandemias. Los obispos y las conferencias episcopales pueden dar normativas provisorias a las que se debe obedecer, a las que se debe obedecer, a las que se debe obedecer. La obediencia custodia el tesoro confiado a la Iglesia. Estas medidas dictadas por los obispos y por las conferencias episcopales finalizan cuando la situación vuelve a la normalidad. Cuando yo leí esto, me recordé tanto, y serán testigos los que han estado, por ejemplo, en las sesiones de preguntas y respuestas conmigo, o que han visto los videos, porque después los subo a YouTube, de que sobre todo al inicio de la pandemia, ¿qué les decía? Cuando literalmente no se podía ir a misa. Ya después se empezaba a ir a misa, pero un número limitado. O sea, tantas incomodidades que duelen a aquellos que estábamos acostumbrados a ir a misa todos los días, a tener a lo menos una hora de adoración eucarística. De hecho, no sé si muchos de estos conspiranoicos en realidad tomaban tan en serio esta vida. A lo menos gente que los conoce, algunos de ellos, pues dan testimonio que no son de misa diaria, que no son de adoración eucarística diaria. Ah, no, pero ahorita se agarran de esto. ¿Por qué nos prohíben la misa? ¿Por qué todo eso, compadres? ¿Y cuántos de la pandemia ni siquiera te esforzabas por ir a misa todos los días? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, lo tuyo por eso es querer hacer pleito, ¿verdad? Agarrarte de algo, crear escándalo, crear pánico, generalmente para ser popular y sobre todo para ganar dinero. Entonces, aquí el cardenal Sara lo que está diciendo es el valor que tiene la obediencia muy propiamente en tiempos de guerra, en tiempos de pandemia. ¿Y dónde se equilibra? ¿Dónde la obediencia que nos está diciendo que debemos de tener no es ciega? Dice, en el momento que vayan mejorando las cosas, y ya no se diga cuando se termine, por ejemplo la pandemia, se tienen que quitar todas esas medidas. Por ejemplo, les digo en las sesiones de preguntas y respuestas, por ejemplo, cuando me decía, ¿pero qué podemos hacer? Y luego cuando empezaron a dar la comunión solamente en la mano, yo le decía, mira, yo soy de comulgar en la boca y de rodillas, pero yo personalmente prefiero comulgar antes en la mano que no comulgar,
y comulgar en la mano siempre ha estado permitido por la iglesia, al menos aquí en los Estados Unidos, ¿no? Digo siempre, entre comillas, ¿verdad? Pero es decir, antes de la pandemia ya estaba. O sea, no se inventaron en la pandemia comulgar en la mano, al menos aquí en Estados Unidos. Entonces, yo prefiero comulgar en la mano a no comulgar. Los que sientan un remordimiento de conciencia, que no comulguen, que hagan una comunión espiritual. Lo único que yo les decía es, ni uno critique al otro, porque las dos son legítimas opciones. El que no comulga ni siquiera en la mano y se obliga solamente a comulgar espiritualmente, no puede decir, pero esos sacrílegos son títeres del diablo los que están comulgando en la mano. Bájale tantito. Hay ciertas reglas que tiene total legitimidad las autoridades, los obispos, como lo dice aquí el cardenal Sara, de poner. Punto. También aquellos que comulgan en la mano, cuando ellos preferirían comulgar en la boca, claro está, pero comulgan en la mano, no pueden decir que exagerados a ellos. En realidad, prefieren no comulgar por no comulgar en la mano. También bájale a tu crítica. Entonces, el cardenal dice, si se empieza a mejorar la cosa, si ya termina la pandemia, ahí sí atentos, si empiezan en X parroquia a seguir obligando a darle en la mano, párele con su tren, padre. Y hasta le puedes llevar el documento. Mire, usted tiene que obedecer a su obispo, pero su obispo tiene que obedecer al prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Y dijo que una vez vuelta a la normalidad, esas medidas extraordinarias que se habían puesto ya no nos pueden obligar a respetarlas. Entonces yo les decía al principio de la pandemia, yo sé que son muchas cosas bien difíciles, sobre todo para aquellos que estábamos acostumbrados a estar diario mínimo 2 horas en un templo, la de la misa y más la de la hora de eucarística, y hay algunos que tenían hasta más tiempo. Pero yo les decía, yo no le voy a hacer guerra a mi arzobispo ni a mi obispo. ¿Por qué? Porque yo me callo, porque yo no soy valiente, no, porque yo entiendo esto que está diciendo el cardenal Sara, porque entiendo la autoridad, porque entiendo que estamos en situaciones extraordinarias, no normales. Y sobre todo, les decía al inicio de la pandemia, porque cuando ya se mejore la situación o inclusive llegue una normalidad o una situación de cierta normalidad para volver a lo ordinario en las medidas y que estas medidas extraordinarias se quiten, si no se llegan a quitar, acercarme precisamente a mi obispo y poderle corregir. Lo más seguro es que va a escuchar mi corrección. ¿Por qué? Porque he sido yo quien me hubiera gustado criticarlo, juzgarlo desde el inicio ante las medidas que estaba poniendo. Pero fui un hijo obediente, dócil. Es que aplíquensela a ustedes mismos. Si alguien viene y les quiere corregir a ustedes, pero desde el inicio lo único que he estado escupiendo contra ustedes, atacándolos, en este caso a los obispos como lobos vestidos de ovejas y obispos cobardes y todo eso. Yo quiero saber si una vez se le acerca a su obispo, primero a ver que si tienen las agallas de decirle eso mismo, porque muchos son bravuconcitos a la distancia. Pero ya cuando tiene el obispo, mira, el miedo no anda en burro. Entonces, que puedan hacerle una corrección o te pueden hacer una corrección a alguien que ha estado fregándote. Pues mira, necesitas mucha virtud tú para aceptar ese tipo de corrección. Porque la propia humanidad se revela y dice, espérate, ¿crees que te voy a hacer caso a ti que siempre estás fregando? No. A lo menos hay más probabilidades naturales de que te vaya a hacer caso cuando tú, aun cuando te costó ciertas disciplinas, fuiste obediente. Sabemos que la única razón con la que no podemos obedecer a nadie, ni al obispo, ni al papa, ni a tu padre, ni a tu madre, a nadie, son leyes de pecado.
Si el obispo te dice, les mando a todos a prostituirse, pues mucho gusto, obispo, ¿verdad? Pero no lo voy a obedecer. Pero hay otras cosas que quizá no son las más correctas, no son las mejores, pero ahí muestras la docilidad y tu humildad como fiel de la iglesia, respetando esta autoridad. Y ya en esta cuestión de pandemia, si se extiende esas medidas restrictivas y todo eso, después de cierto tiempo en donde les has probado a los obispos de que has estado con ellos, los has estado apoyando, has sido un hijo obediente, yo creo que necesitas ser un obispo demasiado cerrado como para no escucharte, ¿va? Un padre escucha a un hijo que ha sido obediente y que le dice, papá, no es por rebeldía, pero no creas que ya es tiempo de cambiar esto. Lo más seguro es que pueda haber una gracia ahí en donde con tu papá con toda su autoridad diga, sí, mi hijo, ¿sabes qué? Y te doy gracias porque yo sé que esta corrección hace rato o esta crítica hace rato me la podrías haber hecho y te has callado, has sido dócil. Has entendido que yo también llevo un peso en mis hombros que muchos de ustedes los fieles no llevan. Entonces, repito, un principio seguro para no equivocarse es la obediencia. Obediencia a las normas de la iglesia, obediencia a los obispos. En tiempos de dificultad pensamos, por ejemplo, en las guerras, en las pandemias. Los obispos y las conferencias episcopales pueden dar normativas provisorias a las que se debe obedecer. La obediencia custodia el tesoro confiado a la iglesia. Estas medidas dictadas por los obispos y por las conferencias episcopales finalizan cuando la situación vuelve a la normalidad. Entonces, léanla. Les voy a dejar el enlace. Viene en varios idiomas, por si alguien lee italiano, inglés y todo eso, pero pueden leer la versión en español. Medítenla y después hagan un examen de conciencia. Es muy sano hacer un examen de conciencia y detectar, a ver, no vaya a ser que yo esté en alguno de estos dos extremos, que esté del lado de los conspiranoicos y hasta ya me haya metido al clan de los conspiranoicos que están siempre friegue y friegue a los obispos, friegue también al papa y ellos son los que tienen la verdad y ellos son los que dicen que todo está mal, ellos son los que dicen que el 2021 viene peor y todo eso, o sea, hasta profetas son o videntes, clarividentes. Pues para que te vayas saliendo de ese lado, porque no es lo sano. Pero, o tal vez estás en el otro extremo, en el que cree que no está pasando nada, se tapa los ojos, no veo, obedezco todo ciegamente, porque esta carta muestra el equilibrio y la madurez que debemos de tener como católicos. El cardenal Sara habla muchas cosas, habla muchas cosas en donde da la razón y nos dice, no se dejen amedrentar por ciertas leyes y por cuestiones del gobierno y todo esto. Pero al mismo tiempo ve, como dice, pero obedezcan a sus obispos, ¿verdad? Cómo se preocupa por los... Es más, déjenme terminar así, voy a cerrar la media hora. Dice, la iglesia continuará protegiendo la persona humana en su totalidad. ¿Cuántos en estos tiempos dicen, no, lo único que es importante es la salvación de tu alma, ¿va? Entonces allá yo rezo el rosario, te metes en tu búnker y en tu burbuja, y allá que los pobres que vienen sufriendo desde antes de la pandemia, ya que se pudran, etcétera, o los pecadores, fuchi, yo aquí solito como Noé en mi barquita, yo me voy, ¿va? No, aquí te está diciendo en su totalidad. Llega a decir que lo más importante ciertamente es el cuidado del alma, porque también le pega a los otros que creen, obispos y sacerdotes y cualquier católico que han tomado el extremo de decir, aquí lo más importante es cuidar las vidas humanas, los cuerpos y todo eso. Y viene de un sacerdote que no está confesando, que no está administrando los sacramentos. ¿De qué me está hablando, padre? Entonces, con esto termino. La iglesia continuará protegiendo la persona humana en su totalidad, Continuamos pues confiándonos a la misericordia de Dios, invocando la intercesión de la Virgen, de Bienaventurada Virgen María, Salus Infirmorum et Auxilium Christianorum, por todos aquellos que son probados duramente por la pandemia y por cualquier otra aflicción. Estos que están padeciendo, que parece que estos conspiranoicos
no les interesa. Porque mis videos que yo hice fue precisamente preocupados por estos que se están metiendo en problemas por una docilidad a estos tipos de evangelizadores antes que a lo que nos están diciendo nuestras autoridades de la iglesia, ¿verdad? Y que han creído ciegamente. ¿Por qué? Porque los ven muy bravucones, porque ellos dicen que ellos tienen la verdad y que son los únicos que se atreven a denunciar y todo esto, y que están tomando una actitud que honestamente deja mucho que desear como católicos. Por ellos, por esos pequeños fue que hice esos 2 videos. Por ellos que se han visto infectados en su conciencia con eso de que si usan esto, no vayan a ser que se vayan a hacer títeres de Satanás. Y los evangelizadores que se atreven a decir esto, lo único que se les ocurre es defender su propia fama y escupir y bravuconear y manotear y dar pataletas. Ustedes juzguen si verdaderamente es el comportamiento que se tiene que tener en estos momentos. Que Dios les bendiga.